写托我不说，仍有满盖吧活路，人生也是到少时的是什么呢？也是先空少时路，之前先我损失路给也没脑一样是我实施的，我若不明白呢，清白的是先清楚也认吧，以我为华为因人，我也以他为所信任，你明白吗¿Sienten algo? Llama. Siento. No puede sentir nada, ¿verdad? ¿Sabe qué dice Pablo acerca de eso? Verso 16. Primera de Corintios 14, 16. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, pero tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Caso cerrado. Apaga y vámonos. Llegó Mariano Rivera, se acabó. 3 strikes, se acabó. Hermanos, Pablo está diciendo, si alguien llega y habla en una lengua desconocida, si hablas en una lengua devocional que solo le hablas a Dios, el simple oyente, que en otros versículos Pablo les llama el indocto o el inconverso, el simple oyente, el nuevo, el invitado. Como Pablo dice, el Cordero de Dios a sus pies entrarían a la santa ciudad, ahora como el Dios hombre, como el hombre. Hay que ser polifacético. Tenemos que tener todas las armas. Y para esta enseñanza del don de lenguas que tenemos para hoy, prepárese porque es algo muy interesante lo que hoy vamos a proponer. Las distorsiones en cuanto al don de lenguas. Hay 5 puntos, 6 mejor dicho, que anoté como las principales. ¿Por qué la necesidad de enseñar y aclarar esto? Hermano, yo le hago una advertencia aquí en la transmisión y los que vayan a ver esto. Enseñar Primera de Corintios capítulo 14 en contexto usted no lo va a encontrar por allí, porque apela al orden de Dios. De aquí van a sacar versículos, aplicarlos, la mujer cae en la congregación, cosas así, cuando en realidad hay tanto que aprender aquí. A mí me duele mucho cuando el don de lenguas es llevado de manera equivocada, porque el don de lenguas es real, hermanos. Es real. Pero le voy a leer los 5 puntos que anoté para esta enseñanza que vamos a desglosar hoy. Ustedes recuerdan que la pasada semana hablamos de 1 Corintios 14 en la base de que cuando Pablo está hablando de la profecía en 1 Corintios 14 no está hablando de decir el futuro, sino de los que predican, enseñan y proclaman el evangelio. Ese fue el contexto. Por eso la semana pasada yo no quise mezclar aquello con esto, para que hoy entremos de lleno en esta parte. Los que no han visto esa enseñanza ya está disponible en el canal. Hermano, las razones por las cuales esta enseñanza se hace es por los siguientes 6 principales aspectos. 1. Las distorsiones del don de lengua están bloqueando el verdadero don de lengua. 2.
los dones aprendidos de lengua, porque hay una lengua aprendida que no es lengua por el Espíritu, sino que se aprendió lo que el otro dijo, yo lo repito y ya hablo en lengua, paso el filtro, soy cristiano, tengo la unción, o si voy a ser pastor ya me pueden dar la credencial. Punto 2, los dones aprendidos o falsos de lengua dan mal testimonio de la iglesia. 3, hay una gran necesidad de enseñar sobre el don de lengua para volver al don verdadero. La gente, ¿cómo va a anhelar lo que no entienden si es verdad o no es verdad? Hay un rechazo muchas veces, pero no quiero adelantarme porque lo voy a decir en los siguientes puntos. 4. El 4 es la necesidad, viste que me adelanté, la necesidad del uso genuino de esta arma del Espíritu. 5, apúntelo en su casa porque se le va a ir y no la va a agarrar, no la va a agarrar. Muy importante el 5. Si se distorsiona el don de lengua, no se anhela y se deja de contar con esa arma del Espíritu. Ya lo dije, ¿verdad? El 6, quizás el 6 es el más importante. Sí. Si se distorsiona, no se anhela y deja de contar con esa arma del Espíritu. 6. Y el último. Los que están haciendo un mal uso del don de lenguas o imitando, no se están edificando ni ejercerán el poder que emana del verdadero don de lengua. Si alguien cree que está hablando en lenguas, pero no es el verdadero don del Espíritu, sino que lo está imitando porque es casi un requisito, esa persona no se está edificando, no está recibiendo verdaderamente la dotación que emana del auténtico don de lenguas. Por esa razón Satanás está tan interesado en distorsionar ese tremendo portento del don de lenguas, porque la gente dice: no, hombre, yo necesito hablar en lenguas porque eso es como una especie de sello, me da un estatus, es un unciómetro, mide mi nivel de unción. Si no hablo en lenguas, no seré pastor. Si no hablo en lenguas, no seré el líder de jóvenes. Si no hablo en lenguas, no seré la líder de intercesión. Si no hablo en lenguas, no me veré bien predicando. Y así sucesivamente. Pueden haber 1000 razones para alguien verse forzado a imitar un don. Imitando un don de lenguas, número 1, no es edificado porque no está recibiendo la dotación del Espíritu, que en el mundo espiritual sí causa efectos verdaderos y potentes. No está recibiendo lo que realmente necesita. Los que no comprenden, los indoctos, los inconversos de los que predicamos hace poco, que no van a entender eso. Pablo tiene prioridad por esa gente. No dirán que están todos ustedes locos. Si entra algún indocto o inconverso, no dirán que están locos. Pablo dice: yo prefiero que profeticen, hablando de predicar y enseñar y proclamar. Esto
Estos 6 puntos le marcan a usted la necesidad de esta enseñanza. ¿Cómo usted va a decir yo quiero el don de lengua si usted dice yo todavía no estoy convencido, hermano? ¿Qué te puedo decir? Yo era igual y recibí como regalo el don en un lugar secreto, en mi apartamento, solo, no había nadie, no estaba queriendo destacarme dentro de un liderazgo, no estaba queriendo impresionar al apóstol o al pastor, no estaba queriendo títulos, no estaba queriendo promociones, lo recibí. El más sorprendido fui yo. Quizás fueron escasos 15 segundos la primera vez y yo lloré más de lo que estuve hablando por el impacto de haber sentido que de verdad aquello que yo decía no me convence, no me convence, no me convence, están balbuceando, todo el mundo dice lo mismo. Yo decía, Señor, yo oraba, el Señor lo anhelaba. Yo decía, Señor, si tú me vas a dar ese don, si es real. Fíjese, hablamos hace poco de la osadía de Moisés, cómo oraba osadamente pero con sabiduría, algo con humildad también. Yo decía, Señor, es un reto, era algo como, Señor, si este don es real, porque no me convence. Yo oraba a mi Señor, Señor, yo no quiero eso, yo no quiero imitar lo que otro está diciendo. Yo no quiero repetir lo que otro dice. Y es triste verlo, pero estos son temas que nadie habla de esto. Porque hay personas que tienen 20 años, 30 años hablando en lengua y todos dicen lo mismo. No se ofenda a nadie que vea esta enseñanza hoy ni en el futuro. Pero muchas veces usted ve el va aquí y en Darién y en Chiriquí y en Inglaterra. El va. Perdonen, no es para ofender. Dios sabe que lo digo en amor. Pero como es una especie de requisito, obligan a la iglesia a hacer esto. ¿Quién se beneficia? Satanás. Porque usted no está recibiendo la dotación del poder del Espíritu Santo por el don de lengua. Está dando un mal testimonio a la gente, porque en medio de incluso de un don imitado, aprendido, balbuceado, los indoctos, inconversos, las visitas, entonces combinado con dones aprendidos, balbuceados e imitados, hermano, entonces súmale a eso a un desorden dentro de lo que se le llama hoy manifestación del Espíritu. Mezcla esas dos cosas, hay un mal testimonio. Y Pablo dice, los indoctos, ¿qué van a decir? ¿Que estamos todos locos? Claro que sí. El hablar en lenguas es un don real, hermano, es real, pero Satanás le ha metido ganas a eso y ha distorsionado, ha confundido, y los que imitan el don ya no lo quieren hablar, ya no lo piden el verdadero. Si ya yo hablo ya para qué quiero más. Los que son escépticos como lo era yo antes del 2010 y muchos todavía no creen, dicen yo prefiero, no quiero eso. Hay gente que dice yo voy a ser cristiana pero yo no quiero eso, porque no sé, no me convence. No me convence. Yo puedo ser cristiana sin hablar en lengua, no me importa. Y te puedes estar perdiendo la oportunidad de la bendición de un verdadero, real don de Dios que abre un mundo espiritual nuevo, te abre a la revelación, a la iluminación, a poder de Dios a través de sanidad, milagro, prodigio y todo. El don de lengua es como una puerta, es como que se abre algo en el mundo espiritual. Después de yo recibir el don de lengua en 2010, yo nunca más fui la misma persona. Tengo testigos aquí. ¿Verdad, hija? Nunca más. Ese es Juan Carlos Montenegro, que vivió en ese apartamento en Guayabitos. Entró de una manera ahí, pero nunca más fue la misma persona. Algo pasó ahí. ¿Qué le pasó? Y hay testimonios que los contaré más adelante. De verdad, cómo
todo cambió, hermanos. Todo cambió. Por eso yo siento que Dios me permite a mí conocer que sí, porque yo decía, Señor, yo no creo que esto sea el don. El Señor me dice, sí hay. Quedé llorando ahí. 30 minutos quebrantado. Después yo decía, ¿cómo se activa esto de nuevo? ¿Cómo es que? ¿Dónde está el botón? ¿Cómo se prende eso otra vez? Decía, Señor, wow. Las pocas personas que me han escuchado, que han sido muy pocas, han habido momentos que ha sido incontenible para mí. Creo que en el campamento hubo un momento incontenible para mí, donde no pude. Me hice así como un poquitito afuera y ya no pude. Era demasiado. Pero pocas personas pueden dar testimonio de eso, porque yo trato de seguir la instrucción del apóstol Pablo. Tratar de ser prudente, hacerlo en la privacidad. Y allí vamos a arrancar en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Por favor, esta enseñanza degústela. Usted va a recibir algo muy especial y usted va a tener un anhelo hoy. Usted va a decir, Señor, yo lo quiero, porque sí es real. Y yo doy testimonio de eso. El apóstol Pablo, en primera carta a los Corintios, hablando del don de lenguas, en el versículo 1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Vamos a leer hasta el 5. Pero el que profetiza, o sea, el que predica y enseña, como ya lo enseñamos y predicamos, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Subraye si tiene con qué. En el versículo 4, procure subrayar, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, o sea, el que predica, edifica a la iglesia. Por eso nos detuvimos la semana pasada en demostrar que Pablo aquí se está hablando de predicar y enseñar. 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Pablo no tiene nada en contra del mismo, pero más que profeticéis. Claro, porque hay que predicar, llevar las buenas nuevas de salvación, enseñar la doctrina. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Tomen en cuenta que Pablo aquí dice muchas cosas interesantes. Número 1, Pablo está dejando claro que esta lengua no es entendida por el oído humano. Nadie le entiende porque habla misterios. Entre las cosas que hemos enseñado aquí es que nosotros reconocemos y admitimos que en Pentecostés, en el aposento alto, con la llegada del anunciado el Espíritu Santo a los 120, no a 12, ahí se hablaron idiomas que fueron comprendidos por todos los que visitaban Jerusalén para la fiesta. Otra de las cosas que hemos dado fundamentadas aquí es que en Hechos de los Apóstoles, las manifestaciones tanto de lengua por señal, porque lo que se dio en Pentecostés era lengua por señal. Llegó el anunciado y el evangelio llegaría hasta lo último de la tierra. Por eso hablaban tantos diferentes idiomas. La diferencia es que el idioma se entendía,
Los que escucharon a los 120, dice la Biblia, que cada uno podía escuchar cómo glorificaban a Dios en su propia lengua. Quiere decir que en Pentecostés eran idiomas. Hermano, ¿por qué usted está haciendo énfasis en esto? Sí, es que te lo tengo que decir. Porque el apóstol Pablo, en el versículo 2, te está diciendo que el don de lengua devocional, recuerdan que dijimos que está el don de lengua por señal, Pentecostés, casa de Cornelio, Hechos 8, está la lengua devocional, que es la que Pablo está ajustando en 1 Corintios 14, es la lengua que nadie entiende. Lo que no le enseñan a la iglesia es que lo que se dio en Pentecostés fueron idiomas, señal de Dios. Pero que eso no te puede decir a ti, como lo afirman algunas doctrinas. Algunas doctrinas, Katy, dicen no hay don de lenguas. Fueron idiomas en Pentecostés, sí, fueron idiomas allá. Pero cuando Pablo, el portador del fundamento, el perito arquitecto, está poniendo orden, Pablo te deja claro que hay un don de lenguas, que es una lengua, repito el verso 2, 1 Corintios 14, 2. Porque el que habla en lenguas, ¿cuál es esta? La lengua devocional. ¿Qué significa lengua devocional? Lo que se hace entre cristianos que ya recibieron el Espíritu Santo por haber creído, ya sea en la iglesia o en su recámara secreta. Eso es lengua devocional. Lo que ya se manifiesta en un creyente, lo que se manifiesta en una iglesia o en tu casa. Esto es importante que se entienda bien claro, y hay cosas que yo hago énfasis. Pablo dice, porque el que habla en lenguas, ¿cuál? La devocional, la de la iglesia, la de tu recámara, no habla a los hombres. No habla a los hombres. En Pentecostés, los que hablaron a los hombres. Ellos escuchaban hablar en su propia lengua. Aquí Pablo dice, no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende. Cuando Pablo dice nadie le entiende, es un absoluto de Dios. Cuando dice Pablo nadie le entiende, es porque estos no son idiomas. Es una lengua desconocida, es una lengua que solamente es por el Espíritu, entre tu espíritu y Dios. Repito, es una lengua por el Espíritu. Por el Espíritu. Por medio de tu espíritu, donde te conecta con Dios directamente. Por eso Pablo dice que no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Por qué hay que hacer tanto claridad aquí? Porque usted no puede dejarse confundir y que le digan a usted que el don de lenguas no es real. Por eso nos adelantamos con los 6 puntos que son los causantes de distorsiones. Al diablo le conviene que usted piense que no hay don. Al diablo también le conviene que usted hable una lengua aprendida, un balbuceo. Al diablo le conviene que usted diga, no, yo prefiero ser cristiana sin ese don, yo no lo necesito. ¿Para qué? Por eso yo te tengo que decir que sí, en Pentecostés hubo un evento donde se hablaron idiomas como señal, entendían, ellos le hablaron a los hombres en un poder del Espíritu que le permitió a ellos hablar en el idioma de los de Capadocia, los de Ponto, todos los de Panfilia, que escuchaban entendían. Esta lengua devocional no se le habla a los hombres, es para Dios y se habla en misterio, y Pablo dice, nadie la entiende. ¿Estamos claros?
Escuche, hermano. Es incorrecto que nosotros, por ser una congregación fundamentalista de sana doctrina, caigamos en el error de desconsiderar los dones del Espíritu Santo y el don de lenguas. Hasta allá no vamos a llegar. Nosotros vamos a reconocer que sí hay un don. Yo quiero que la iglesia lo anhele, el verdadero, no el balbuceo. Que usted diga: Señor, hágale ese mismo reto, porque si Él me lo permitió a mí es porque es válido. Dígale: Señor, yo quiero igual. Así como le pasó al maestro, al pastor, yo quiero igual. Si es real, yo lo quiero genuino. No quiero balbucear. Quiero ese poder. Quiero que se abra ese mundo espiritual. Quiero que venga la iluminación. Quiero que venga espíritu de revelación. Quiero eso, que se abre para mí por el Espíritu a través del don de lengua. Lo quiero. Él es verdadero. Porque siendo fundamentalistas y de sana doctrina, no vamos a caer en ese extremo de no considerar los dones del Espíritu Santo y la validez del don de lengua. El problema es la distorsión. El problema es que parece que es un certificado de cristiandad. Es un unciómetro para el que habla más en lengua, ese es el que es más ungido. Falso. Competencias en las iglesias: ¿quién habla más en lengua? Se desató la hermanita profética allá, se desató la otra hermanita de la unción allá, se desató la intercesora allá atrás, porque ninguna se puede dejar. La de intercesión se rompió allá va eso. Dios, la otra dice: yo no me dejo. Y pa. ¿Qué ocurre? Mal testimonio. No hay un verdadero poder de Dios por el Espíritu. No hay lengua verdadera allí. Hay confusión en la iglesia. ¿Y quién sale ganando? Satanás. Satanás lo tiene entretenido ahí con una cosa que ni es. Entonces usted dice: no, hombre, yo no quiero. Yo puedo ser cristiano sin eso. Yo puedo andar sin eso. O bueno, si quiero que me promocionen y quiero ser líder de jóvenes o el líder de evangelismo, o entonces yo por ahí me suelto mi bababá. Y ya. Eso no es lo que queremos. Queremos el verdadero don del Espíritu Santo, el don genuino de Dios. Y sí, es real. Anhélalo. Anhélalo porque es real. Yo soy el primero en dar mi testimonio de que yo no creía. Yo dije: Señor, si es tuyo y si es verdadero, dámelo. Dámelo. Así que hay que diferenciar que sí, el don de lengua devocional es el que se habla en misterio tú y Dios. Y ese don, Pablo dice dónde lo habla y dónde no lo habla. Porque en la iglesia Pablo prefiere que haya predicación, enseñanza. Y por eso es que Pablo dice: porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a menos que lo interprete. Y Pablo lo está poniendo como una opción no viable, preferiblemente no. Es como que no es considerado, pero si alguien lo interpreta, porque es que Pablo te dice dónde habla en lenguas, dónde no habla en lenguas. El verso 6, 1 Corintios 14, 6, ya usted lo vio conmigo la semana pasada. Solo lo vamos a leer, pero no vamos a interiorizar, no nos vamos a meter profundo allí, sino que nos vamos a ir directo al 7. Pero voy a leer nada más el 6. 1 Corintios 14, 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros en lenguas, hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación o ciencia o con profecía o doctrina. ¿Cuántos recuerdan la aplicación que le dimos a esto la semana pasada? Yo se los voy a recordar. Dijimos que de qué servía el anhelo de los cristianos por Pablo. Pablo, por favor, ven.
¿Qué hay que hacer para que venga Pablo? Juntamos las ofrendas, aun siendo pobres, daban como ricos, pero Pablo tiene que llegar y hacer la tarea. Pablo nunca le faltaron recursos. Pablo vence, monta al barco, lo pica la culebra. Pablo es apedreado, es azotado, camina, llegó a la iglesia y llega a la iglesia, le pasan el micrófono a Pablo y resulta que Pablo se pasó media hora hablando en lenguas. Y la gente diciendo, wow, ¿dónde está la revelación paulina del tercer cielo? ¿Dónde están las tremendas revelaciones que dice el apóstol Pedro? Esas cosas que son tan difíciles de comprender. ¿Dónde están? Estábamos esperando esa revelación de Pablo. Pero Pablo tiene media hora hablando en lenguas. Pablo, pero la revelación, espérate. Pablo, pero ciencia, no, espérate. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué les aprovecha? Si no les hablo con revelación de la palabra, si no les hablo con ciencia, que es conocimiento de la palabra, o con profecía, que es predicándoles a Jesucristo, o con doctrina, que es enseñarles el fundamento. ¿De qué les sirve a ustedes si hablo en lengua? Vengo de tan lejos y yo no les traigo doctrina, profecía, ciencia y revelación. ¿De qué les sirve a ustedes? Eso es difícil de entender, ¿no? Pablo se toma una tarea aquí. Mire, hermano, si esto no fuera importante para el apóstol Pablo, por eso yo les dije, hoy no se pierdan esta enseñanza. Cuando un maestro de maestros como Jesús se toma la tarea de que te está enseñando algo y te mete ejemplos y parábolas, te quiere enseñar profundamente, quiere que no se te olvide. El apóstol Pablo, para enseñar la importancia de esto, se toma la tarea de hacer una especie de alegoría o parábola para darte una muestra del poder y de la necesidad que Pablo tiene de que la gente entienda esto. Yo quiero que nada más lo veas. No vamos a leer absolutamente nada, pero abre Mateo capítulo 18, por favor. Allá en su casa, abra Mateo 18 en su Biblia. ¿Tiene Biblia? ¿No? Júntese al lado de un cristiano. Póngase al lado de un cristiano. No, está bien. Hermano, esos chistes hoy no. Mire, el título de Mateo 18:1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño lo puso en medio. Punto. Escuchen, no vamos a leer nada más, solo eso. Jesús, no sigan leyendo. Mira, la gente golosa siguen leyendo allá. Allá en la casa siguieron leyendo. Mira, la agarré a todos leyendo. Es que tienen ganas de leer. ¿Ah? Guarden un poquito para la casa. En la casa no quieren leer. Siento. Solamente quiero que sepan que este fue el asunto. Entre los discípulos querían saber quién era el mayor. Había disputa. Ustedes ya han recibido esa enseñanza. Los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, querían ahí, estaban con la pelea contra Pedro. Para Jesús responder a esa sola situación, hace un desarrollo espectacular, una obra maestra. Solo los títulos de lo que escribe la Reina Valera, hay un título que dice ocasión de caer. El que haga tropezar a su hermano. Mira otro título, la parábola de la oveja perdida. ¿Para qué Jesús metió una parábola? Para enseñar de que nadie es aquí el mayor. ¿Cuál era el asunto? Ellos querían saber después de Jesús quién seguía. ¿O es Pedro o es Jacobo y Juan? Para responder esa situación, Jesús se desarrolla en poderosa, profunda enseñanza. Parábola de la oveja perdida. Y está el hilo de pensamiento, sigue el mismo tema. Ahí no hay cambio de hilo de pensamiento. El otro título, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Es el título en el versículo 15. ¿De qué está hablando Jesús? Todavía del mismo problema. Jesús no ha cambiado el tema, Enrique. El tema era de que ¿quién era el mayor? ¿Cómo se debe perdonar al hermano? ¿Cuál es el siguiente título en el versículo 23? Mateo 18:23.
los dos deudores. ¿De qué está hablando Jesús? Del mismo problema. De que aquí no hay mayores, señores. Aquí el que quiere ser el mayor tiene que ser el menor, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Se lo dice en el 2025. Porque eso, la resolución de esto fue en el 2025. Los dos deudores. Mire todo el despliegue de Jesús para responder una sola cosa. ¿Quién es el mayor? ¿Sabe por qué Jesús hizo eso, hermano? Que Él quería enseñar. Aleluya, usted no la está agarrando. Él quería enseñar. A Jesús le preguntaron quién es el mayor y Él no dijo, bueno, espérate un momentito para ver. ¿Quién es el que llega más temprano? ¿Quién es el que más diezma? ¿Quién es el que más ofrenda? Eso no lo hizo Jesús. Pero Él quería enseñar. Y Él se tomó la tarea. Dentro de esa enseñanza, Él introduce una parábola, la de la oveja perdida. Ustedes quieren maltratar a uno de los míos. Quiero que sepan que si ese uno que ustedes están atropellando aquí, que posiblemente era Juan, se va, yo los dejo a todos ustedes y me voy a buscar a ese que ustedes están maltratando. ¿Y saben qué? Voy a tener más gozo por él que ustedes. Esa es la enseñanza de la oveja perdida. Para enseñarles a ellos que el que salía mal parado allí, atropellado, él iba a buscarlo. Y a ustedes lo voy a dejar aquí y voy a tener más gozo por él. ¿Por qué les digo todo esto? Vuelva a 1 Corintios capítulo 14. El buen maestro va a usar todos los recursos para que nunca se te olvide una enseñanza. El apóstol Pablo está haciendo uso de un recurso igual que Jesús. Ahora Pablo se va a tomar la tarea de hacerte una alegoría, casi una parábola, para explicarle a la iglesia la importancia de la predicación y la enseñanza y ubicar el don de lenguas en su lugar. Lea conmigo, por favor. 1 Corintios 14, 7. Pablo dice: ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta, apunte, o la citara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o la citara? Tercer instrumento, trompeta. Escriba: flauta, citara y trompeta. Verso 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Verso 9 arranca diciendo: así también vosotros. Póngame atención y ahora vamos a ver lo demás. ¿Por qué Pablo se toma esta tarea? Porque el apóstol Pablo se toma la tarea de hacer esta alegoría. ¿Por qué Pablo se toma la tarea de esta alegoría? Porque Pablo quería que esto quedara bien claro. Bien claro. Escucha, hermano. ¿Por qué nuestros predicadores maestros no se detienen a explicarte este detalle? ¿Por qué la gente no te explica por qué Pablo usa el tema de la citara, la flauta y la trompeta? ¿Por qué no me lo explican? Yo te lo voy a explicar en el nombre de Jesús. Escucha, hermano. Esos tres instrumentos tenían un uso específico y determinante. Esos tres instrumentos tenían un uso específico y determinante. No se usaban por cualquier cosa. Tenían un sonido que indicaba una acción. Tenían un sonido, cada uno de los tres, que indicaban un momento, un tiempo. Ejemplo, número 1.
Los que quieren apuntar, apunten lo poquito que puedan, o lo que no importa. Pero traten ustedes de agarrar esto. Pablo hace esta alegoría usando estos tres instrumentos. Porque, por ejemplo, la flauta y la cítara, número uno, tenían un efecto sanador, traían paz y tranquilidad al atormentado. Y hay texto bíblico para confirmarlo, se los voy a dar más adelante, donde por ejemplo el rey Saúl, cuando era atormentado por demonios, mandaba a pedir que David tocara la cítara. Escuche, los que no saben cuál es ese instrumento, lo vamos a poner en la pantalla. Es un instrumento que parece una arpa, pero no es un arpa. Es una especie de arpa más pequeña. Esa especie de arpa tenía la capacidad de poder ser llevada fácilmente por un soldado, por un guerrero. El arpa suele ser un poco más grande. Tiene una base firme. Tiene muchísimas cuerdas. Tiene un sonido tipo guitarra, pero más profundo. La cítara era eso mismo, pero casi miniatura. Lo podían llevar a la batalla, lo podían llevar a cualquier lugar, era transportable. La cítara. En la Biblia, la flauta y la cítara son de los dos instrumentos musicales mencionados por primera vez en las Sagradas Escrituras. La primera referencia bíblica a los instrumentos musicales se encuentra en Génesis capítulo 4. Fíjense que esto es importante, que es el primer instrumento musical mencionado en la Biblia. Cuando el texto del Antiguo Testamento menciona al quinto descendiente de Enoc, hijo de Caín, su hermano se llamaba Jubal. Fue el padre de todos los que tocan cítara y flauta. Primera vez que se menciona un instrumento musical en la Biblia. La cítara y la flauta surgen así de la más antigua cultura hebrea. Usted puede anotar Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 5, no hay tiempo de leerlo. Usted puede anotar Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 5. Este lo voy a leer porque es cortito. Mientras tanto, David y toda la casa de Israel hacían grandes festejos en honor del Señor, cantando al son de cítara, arpas, tamboriles, címbalos y platillos. La cítara se hacía de un material exquisito, un material único. Su confección era especial. Eso lo puede encontrar en Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 12. ¿En qué contexto se usaba la cítara? En el contexto bíblico de la celebración, de la tranquilidad, cuando se necesitaba paz, cuando las tropas venían de batallas ganadas, cuando acampaban y estaban tranquilos y reposados, se usaba la cítara. La flauta, ¿cuándo se usaba la flauta? La flauta se usaba para la unción con alegría de reyes. Eso es donde está, hermano, Primera de Reyes, capítulo 39, versículo 40. El sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite de la tienda y ungió a Salomón. Tocaron el cuerno y todo el pueblo dijo: ¡Viva el rey Salomón! Toda la gente se acercó detrás de él. El pueblo tocaba la flauta y mostraba una alegría abrumadora, tanto que la tierra se partía a sus voces. Primera de Reyes 39:40. La flauta y la cítara se utilizaban para tiempo de festejo, de alegría, de tranquilidad, del pueblo acampando tranquilamente. Y hay muchos más textos bíblicos que no hay tiempo para ello.
la trompeta, ¿para qué se usaba? En el ámbito militar se conoce como al toque de la trompeta del clarín se utilizaba para reunir a la tropa a fin de pasar lista, acudir al sitio prefijado para toda formación, para tomar las armas. Para eso se usaba la trompeta. En las plazas de guerra se tocaba la trompeta para avisar a los que estaban fuera que van a cerrarse las puertas para retomar el camino. También se usaba para rendirse. Un ejército lo usaba para rendirse, para proponer un canje entre un reino y otro. Se usaba en las tácticas militares para ejecutar movimientos específicos como de guerrilla, algo oculto. Escucha, hermano, cuando el apóstol Pablo te está introduciendo esta alegoría, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, imagínese una trompeta que todos sabían que era para reunirse porque había que salir para la batalla. Tenía diferentes sonidos, pero si la trompeta tenía otro sonido y era para formación o para contarle a la gente nada más, o si era un movimiento de guerrilla, si la trompeta no tocaba el sonido correcto, podía haber catástrofes de miles y miles de muertos. Imagínense que el ejército se prepara porque viene un ataque sorpresa de filisteos y resulta que los que tocan la trompeta, en vez de tocar la trompeta, tocan la cítara o la flauta, cuando ellos saben perfectamente que la flauta o la cítara era para cuando están tranquilos, comiendo, relajados, moviéndose de un lugar a otro en tranquilidad. Era muy importante que cada uno de los instrumentos diera el sonido correcto y que todos conocieran el significado. Y ahora Pablo dice, verso 9, así también vosotros, hablando del don de lengua, así también vosotros, verso 9, lo tenemos en pantalla. Si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. ¿Usted está leyendo eso? ¿Usted está leyendo eso? ¿Qué ocurre, hermanos? Si hoy me bajaron la calidad del vaso, está bien, no importa. Hermano, para que sea humilde, gloria a Dios, siento algo. Escucha, hermano, esto es tan importante para el espíritu que Pablo se toma la tarea de hacer una alegoría, enseñando el valor del sonido de la flauta, el valor del sonido de la cítara y la trompeta. Cada uno tenía un significado diferente y era importante conocerlos. El mismo Pablo dice, así también vosotros en relación al don de lenguas. Si no diéramos palabras comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decimos?
Para el apóstol Pablo era importante, y por eso que arriba dice: mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, hablando de la predicación y la enseñanza. Si nosotros invitáramos a alguien que no habla español, vamos a suponer que aquí hay algunos que machacamos el inglés, vamos a suponer que hay algunos que medio que machacan el francés, no se sabe. ¿Qué pasaría si alguien les predica a ustedes en un idioma o en una lengua que ustedes no comprenden? Vamos a darle un pequeño ejemplo de eso. ¿Qué ocurriría? Il est un peu demain pour vous. Comment sortira que c'est vous voulez dire que si en utilisant cette langue inconnue, vous ne pensez que de parler intelligemment, vous parlez anglais. Il existe dans le monde un grand nombre de langues différentes, dont aucune ne sera pour peu de sens, mais que ignorer la sens du mot utilisé par un collecteur, je serai un entrant pour lui, et lui de moi le sera pour moi. Vous comprenez qui je parle? Bien. Ni men, Yeshu Lucy, chez toi, vous choix, rong yong mangai ba wadu, yen shin, Yeshu dao sao shu, de shu shimena, ye shu. 也是先空小时路，之前先我顺序路给也没脑一样去，我试试的，我若不明白呢，前白的是先清楚也认吧，以我为华为一个人，我也以他为说新人，你明白吗？ ¿Sienten algo? Llama. Siento. No puede sentir nada, ¿verdad? ¿Sabe qué dice Pablo acerca de eso? Verso 16. Primera de Corintios 14, 16. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, pero tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Caso cerrado. Apaga y vámonos. Llegó Mariano Rivera, se acabó. 3 strikes, se acabó. Hermanos, Pablo está diciendo: si alguien llega y habla en una lengua desconocida, si hablas en una lengua devocional que solo le hablas a Dios, el simple oyente, que en otros versículos Pablo les llama el indocto o el inconverso, el simple oyente, el nuevo, el invitado. Pablo dice: a la verdad haces bien, te estás edificando. Claro que sí, porque Pablo lo dijo en el mismo versículo 2, porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, y él solo se edifica. Como no nos interesa el amén,
Y como el amén es cualquier palabra hoy, hermano, ustedes escucharon a Grace, francés y mandarín. ¿En qué momento usted podía decir amén? Amén. No podía. Si usted no está entendiendo lo que ella está diciendo en ese idioma. El apóstol Pablo está diciendo: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. Estoy leyendo el 12. Para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Escucha, hermano. Si reunirnos para ser edificados por la palabra de Dios, exhortados y consolados, ese es el propósito. Que por la predicación de la palabra, la enseñanza, la exhortación, usted sea edificado. Que cuando usted recibe una palabra de Dios, usted dice: Señor, gloria, yo recibo, yo digo amén. Y el amén significa así sea, así lo hará Dios. Eso es así, es una palabra celestial. El amén y el aleluya no se traducen, se dicen así en todas las lenguas. Porque es idioma celestial. Es una lengua, es una palabra celestial. A Dios le importa tu amén, porque tu amén significa que recibiste, comprendiste, aceptaste. Si yo te digo a ti que Jesucristo es tu único y tu suficiente Salvador, ven a Cristo, ven a Él. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo tú vas a decir amén? Que significa es así, amén. Cuando la gente dice amén, está abriendo en el mundo espiritual algo especial. Usted no ve que están escuchando la palabra, pero al final, cuando hacemos la oración de fe, agachan la cabecita y hacen la oración de fe. O si se les dice pasa al frente y hace la oración de fe, hace la oración de fe. ¿Sabe dónde lo convenció el Espíritu Santo? Escuche, el Espíritu Santo no los convenció en el llamado, no. El Espíritu Santo los convenció cuando ellos dijeron amén a la palabra que se les predicó. El llamado es otra cosa. Hacer la oración de fe es otra cosa. No, ellos no se convencieron cuando tú le dijiste: alguien quiere reconocer a Cristo en su corazón. No, es cuando la palabra los traspasó, cuando se les mostró que necesitan un Salvador, que sin Cristo se van a ir al infierno, que en Cristo hay salvación y vida eterna, que Él es el camino, la verdad, la vida. Cuando le predicaste, entendieron y dieron el amén. Ese amén abrió algo en el mundo espiritual. ¡Bum! Algo se rompió. Porque el amén es que creíste. El amén es que dijiste así. Dios determinó eso en la palabra. Yo lo creo. Y usted dijo amén. La gente piensa que los que reconocen a Cristo en su corazón es cuando hacen el llamado. Tengo noticias para ti. No es cuando se hace el llamado. Ya la obra la había hecho el Espíritu Santo por la palabra. Cuando dijo el amén, allí sentado. Aquí sentado. Lo demás es la obra del Espíritu. Cuando hacen la oración a la confesión de fe, cuando se arrepienten de sus pecados y sus nombres están escritos en el libro de la vida, no fue en el llamado, fue por la palabra de Dios. Hermano, no te creas que el amén es cualquier cosa para Dios. Al menos no cuando se predica la palabra. No cuando se está diciendo lo que Dios tiene para tu vida y para tu casa. Por eso es muy importante. Cada vez, hermano, que usted va a que alguien haga la oración de fe, trate por lo más, haga un esfuerzo, frene, tenga dominio propio. Algo, usted dígale algo, una palabra, algo. Aunque sea Juan 3:16.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crees eso? Amén. Entonces Él se le va a revelar. Aunque sea eso, algo, porque ese amén es lo que abre en el mundo espiritual. Para Pablo es muy importante. Porque si bendices solo con el Espíritu, es decir, estás hablando en lenguas, adorando en lenguas, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Pero tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Y por eso Pablo explica la importancia de comprender, de predicar, de proclamar, de enseñar. Pablo dice: si usted no conoce qué significa cuando se toca la cítara y la flauta, usted está en problema, usted no está entendiendo. Si usted no sabe cuando sonó la trompeta para que salgamos a la batalla, o para un movimiento estratégico de batalla, algo, contar las tropas, un censo. ¿Por qué Pablo hace una alegoría, parábola, para enseñar? Pablo pocas veces se toma la tarea de hacer parábolas o alegorías. Pocas veces. Pablo es tan profundo, tan detallado, que Pablo prácticamente no necesita parábolas o alegorías. Cada vez que usted ve una alegoría de Pablo, usted ponga la atención. Lo he aprendido estudiando las cartas de Pablo. ¿Por qué Pablo está haciéndome aquí una alegoría? ¿Recuerdan en Gálatas capítulo 4 cómo Pablo utiliza una alegoría de Agar y Sara? Sara la libre, Agar la esclava. Los hijos de la esclava, el hijo de la esclava perseguía al hijo de la libre. Así también ahora, dice Pablo, los judaizantes están persiguiendo a los libres en Cristo. Y utilizó una alegoría de Sara y Agar para explicarlo, porque las alegorías o parábolas de Pablo tienen una profunda necesidad, nunca son por cualquier cosa, igual que Jesús en Mateo 18. Si Pablo se toma esa tarea para enseñarte del don de lengua y la importancia de saber que en la iglesia es preferible, por favor, hermanos, que aquí se predique, se proclame y se enseñe. Porque a Dios le interesa que la palabra toque los corazones, traspase los tuétanos, las coyunturas, que las almas sean convencidas de pecado, y cuando la palabra se da, ellos digan amén. Porque ellos no se convencen cuando los llaman al altar. Ya los convenció el Espíritu por la palabra, cuando escuchando dicen amén. Usted ve invitados que pueden llegar aquí con su rostro: voy porque me estás invitando y ya estoy aburrido. Voy porque bueno, ya no me queda de otra para que me dejen en paz. Pero así los agarra Dios y los atrapa. ¿Cuántos dicen amén? Viene ahí con su cara de machete y llega la palabra y los agarró el Espíritu y los mordió. Y están ahí, dije, eso no es conmigo. Pero usted no se da cuenta como la palabra, como cuando se corta un árbol. ¿Ah, señor Félix? Cuando se cortan esos palos, usted va, le da acá y le da acá, y le va sacando y le va sacando, y tin, ta, y ta, y ta. Cuando acuerda va ese palo, tac, 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 allá va. Así es la palabra. Pueden llegar aquí todo y que es duro, y que yo soy el más duro aquí. No, a mí no me entra nada, no. La palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Nadie se puede resistir a la palabra de Dios, aleluya. Por eso que a Dios le interesa que se hagan las cosas de manera correcta.
A Dios le importa el amén, porque cuando ellos están allí recibiendo la palabra, de que no, a mí no nada. No, cuando acuerdas, allá calladito, tú no te das cuenta, pero amén. 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 Ese amén ya rompió. Ese amén ya rompió. Amén. Amén. Y por eso Pablo, el gran testimonio paulino. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 18. Lo repetimos. Pablo dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Me encanta leer esto muchas veces. Pero en la iglesia pero en la iglesia prefiero hablar 5. Por eso les dije, cuando usted va a hacer la oración de fe, aunque sea, dígale Juan 3:16. Con 5 tiene. Pablo sabe lo que estaba diciendo. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. A mí me hubiera gustado que me hubieran enseñado esto hace muchos años. La iglesia necesita hoy anhelar los dones. Sí existen, son reales, el de lengua es real. Pero se ha afectado tanto, hermanos, que algunos dicen: no, eso no es para mí. No, eso no es conmigo, eso no es para mí. Algunos se van al extremo: no, eso no existe. Sí existe. Yo era un escéptico. Yo era uno que no creía. Yo decía: no, yo no quiero balbucear, no quiero repetir lo que otros están diciendo. Y yo le oraba a mi Señor: Señor, si es real, si es tuyo y si el Espíritu Santo lo entrega todavía, yo lo quiero. Dámelo, Señor. Y este humilde siervo del Señor, que no es más que usted, no tengo superpoderes, no soy más fuerte, soy igual que usted, débil, lleno de defectos, cometo errores. Pero a partir de ese día, todo cambió. Mi vida nunca más volvió a ser igual, jamás. Tengo testigos aquí. La familia Worthington, mi hija, mi sobrino, mis nuevos hijos en la fe y discípulos que pueden dar testimonio desde lo que me conocen hacia acá. Perfecto no soy. No esperen un hombre perfecto aquí predicando, porque no lo soy. Pero en el mundo espiritual mi vida cambió para siempre. Y si algo usted puede dar testimonio de mí, ¿cómo lo usa el Señor? No. La gloria, la honra, la alabanza son de Jesucristo. A Él la gloria. El Espíritu Santo es el único que me puede mantener aquí, intentando hacer la obra de Dios. Los dones son reales, son verdaderos. Pero las distorsiones han venido a traer a la iglesia, que a veces prefiere: no, eso no es conmigo. Y como lo dijimos, los que están imitando un don tampoco están siendo edificados, porque si no es el don de lengua por el Espíritu, no estás haciendo nada. Lo que estás es favoreciendo a confusión, y a que el simple oyente, el invitado, el indocto, el inconverso, en vez de ser convencido por una palabra poderosa que el Espíritu Santo dé, va a encontrar, como dice Pablo: ¿no será que estáis todos vosotros locos? Y por eso yo veo que Pablo en el 14:20 dice así: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Wow. No deja Pablo nada, no deja cabos sueltos. Pablo no deja cabos sueltos. Hermanos,
No seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Yo repito los puntos que dije al principio y con eso cerramos. Las distorsiones están bloqueando el verdadero don de lenguas. El don de lengua aprendido o imitado está dando mal testimonio muchas veces de nosotros en la iglesia. 3. Hay necesidad de enseñar esto para que usted anhele volver al don de lenguas verdadero. El 5, lo repito, si se distorsiona el don de lenguas, se dejará de anhelar y se dejará de contar con esa arma. Y el más importante, según la lista de 6, el sexto, los que están haciendo mal uso o imitando un don, no se están edificando verdaderamente, ni ejercerán el poder que emana por el Espíritu a través de la manifestación del don de lenguas. Querido hermano, para la palabra que hoy se entregó, queda manifiesto por qué la necesidad de que el simple oyente pueda decir amén. Hicimos el ejercicio de que nuestra hermana Grace habló 2 idiomas que algunos quizás podían tener alguna noción. No se sabe con el francés o con el mandarín, no se sabe las capacidades que pueden haber con quienes estén viendo las transmisiones, ¿verdad? Uno nunca puede saber. Pueden haber gente intelectual que manejan idiomas. Pero todos aquí nos mirábamos diciendo, ¿y entonces? ¿Por dónde usted le podía poner amén a eso? Usted no sabía si estaba hablando palabra de Dios. ¿De qué se trataba más o menos el contexto de lo que Grace estaba hablando allí? Usted no sabe. No se sabe si era un saludo. No se sabe si le estaba diciendo a usted que tiene que, no sé. No se sabe si algún consejo, una recomendación. No se sabe si era de la iglesia o si no era de la iglesia. ¿Cómo le ponía usted el amén a eso ahí? Así que, hermanos, para terminar con esta enseñanza acerca del don de lenguas, yo le quiero exhortar a todos ustedes a que no dejen de anhelarlos, pero hagamos como el apóstol Pablo. Si el don llega a tu vida porque lo anhelas, Señor, si es real, yo también lo quiero. Sepamos que es un don que requiere de administración. Comprendamos que así como Pablo requiere dominio propio. Hablo más lengua que todos ustedes, pero en la iglesia. El pero que nadie ve, que nadie toma en cuenta. Cuando Pablo dice, 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, la gente imita a Pablo en absolutamente todo, sobre todo en el apostolado, pero no lo quieren imitar en el orden, ni en el dominio propio, ni en la humildad, ni en despojarse al mismo. Así que en esta noche, esta enseñanza va a quedar en sus corazones. Guárdenla. Las enseñanzas son importantes, son fundamentos que son como rocas en sus corazones. Anhele el don porque es real, pero nunca olvide que lo que te va a marcar verdaderamente como un hijo de Dios no son los dones, son los frutos del Espíritu Santo. Son los frutos. Podemos ver que los dones pueden ser imitados, pueden ser falsificados, pero nadie jamás podrá falsificar, ni Satanás, ni nadie podrá falsificar frutos. Jamás.
Porque la base y la raíz de los frutos del Espíritu Santo, según Gálatas capítulo 5, es el amor. Satanás no puede imitar el amor, ni la benignidad, ni la bondad, ni la templanza, ni la mansedumbre. No puede imitar eso, porque todo eso proviene del amor. Por eso Pablo dice que anhelemos los mejores dones, pero no olvidemos cuál es el mejor camino, dice Pablo. Por eso que Pablo dice: anhelad todos los dones, pero sigan el amor. El amor era lo principal, según 1 de Corintios capítulo 13. Pablo enseñó todo eso en el 14, pero la gran enseñanza llegó en el capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ese es el mejor camino que tenemos que seguir. Así que si vamos a anhelar dones especiales, sepamos que ese don no sirve de nada sin el amor, como la base. Es lo que nos enseña el Señor. Vamos a orar para dar gracias al Señor por esta enseñanza que nos deja un fundamento muy especial y muy hermoso. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. Dispuesto estoy a dártelo todo y así permanecer. Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada